Bienvenidos a la tercera clase de Lenguaje y Comunicación correspondiente a los alumnos de los cuartos medios. El objetivo de hoy es el aprendizaje esperado 3, análisis, interpretación y comparación de novelas de anticipación social distópica correspondiente a la unidad 1 llamada Tradición y Cambio. Los contenidos que se desarrollarán en esta clase son el concepto de utopía y el concepto de distopía o ciencia ficción distópica. En esta oportunidad tendrás que tomar nota de los contenidos expuestos en esta clase en la sección de contenidos de tu cuaderno o en una hoja para anexar después. Antes de partir, debemos decir que los términos utopía y distopía establecen una relación dicotómica. Una dicotomía indica la separación de un concepto u objeto de estudio en dos partes. Estas dos partes pueden ser complementarias, opuestas o antagónicas entre sí. Por ejemplo, existe la dicotomía entre el bien y el mal, la luz y la sombra, lo material y lo inmaterial, la teoría y la práctica, mente y cuerpo, la forma y el fondo, por nombrar algunos términos que son dicotómicos. En esta clase se van a poder percatar de que estos términos no podrían existir si no existe el otro. Para comenzar, definiremos el concepto de utopía. Utopía es un término acuñado por Tomás Moro en 1517, proviene del griego y significa literalmente no lugar. La utopía es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Esto es un gobierno político tan perfecto e idealizado que es prácticamente imposible llegar a él. El verdadero nombre de Tomás Moro es Thomas More. Fue venerado por los católicos como Santo Tomás Moro. Nació en Londres el 7 de febrero de 1478 y falleció el 6 de julio de 1535 en el mismo lugar. Fue teólogo, político, humanista y escritor, y además poeta, y un crítico de la sociedad de su época. La utopía se explica como un ideal de cómo crear una sociedad perfecta. Pero, ¿qué sería una sociedad perfecta? En la época de Tomás Moro, la sociedad perfecta sería la sociedad en que todos sus habitantes pudieran ser felices. Es por esto que en su libro Utopía, Tomás Moro plantea las claves de esta felicidad, postulando en esas claves principalmente la homogeneización de la sociedad, eliminando las diferencias de las personas, para que así no hubiera desacuerdos con otros ni envidias, ya que todos estarían conformes con lo que son y con lo que tienen, permitiéndoles esto alcanzar la felicidad. Suena bastante bonito, pero también polémico, ¿cierto? De igual manera, a pesar de que esta sociedad deseable es de muy difícil realización, vamos a hacer un ejercicio de imaginar qué características debería tener una sociedad ideal para ustedes. Lo van a hacer enumerando a lo menos unas 8 características que ustedes consideren que sean las esenciales para construir esta sociedad ideal. Van a pasar esta respuesta a su cuaderno en la sección de contenidos o, como ya dijimos, en una hojita para anexar después. Y tal como dicen por ahí, soñar no cuesta nada, así que desplieguen toda su imaginación. Ahora definiremos el término distopía. En este contenido ya hay bastante camino avanzado, ya que ustedes el año pasado tuvieron la oportunidad de leer una de las novelas clásicas de la literatura distópica, que es Fahrenheit 451, y este año partimos también trabajando con la novela 1984 de George Orwell. En términos simples, el significado de distopía es lugar aciago, fatal
y desgraciado que no existe en ninguna parte. Proviene del latín dis, que denota algo negativo, penoso y difícil, y de topos, que significa lugar. Se dice también de la distopía que esta es una utopía que resultó mal, ya que en sus bases tiene el mismo ideal de una utopía, pero que no fue llevada a cabo de manera adecuada. Porque en este mundo hay una élite que logra concretar la felicidad y otro grupo importante que no lo logra, sumiéndose así en la infelicidad. Mientras que la utopía es una sociedad imposible de conseguir, la distopía es una sociedad cuya concreción deberíamos evitar. Como primera característica, vamos a decir que la distopía representa un mundo futuro, desalentador e indeseable para la humanidad. Es un subgénero de la ciencia ficción que nos anticipa el futuro deshumanizado, consecuencia de nuestras acciones actuales. Como segunda característica, podemos decir que siempre hay una existencia de personajes que son valientes, que están atrapados en estas sociedades que son opresivas, donde las personas viven en la clandestinidad sin ser en muchos casos conscientes de ello. Vemos como ejemplo aquí el protagonista de Fahrenheit 451, Guy Montag, personaje que ustedes ya conocen. Una tercera característica son los fuertes mecanismos de control por medio de la vigilancia, como es el caso de las telepantallas en la novela 1984. Un cuarto elemento es que la sociedad tiene la información restringida. Esta característica es más evidente en algunas distopías, como por ejemplo en 1984, donde el protagonista tiene que editar y alterar la historia, o en Fahrenheit 451, donde los bomberos queman libros por el bien de la humanidad. Un quinto elemento que mencionaremos es que en muchas distopías, además de las libertades, los ciudadanos son despojados de su propia esencia, perdiendo su condición humana. Ejemplo de ello es los Juegos del Hambre, donde los adolescentes se ven obligados a matar. Un sexto elemento y final que mencionaremos es el conformismo, ya que los ciudadanos no se oponen libremente a la filosofía del régimen. El gobierno actúa con rapidez para garantizar que un individuo no pueda contagiar al resto de los ciudadanos. El que se levanta contra el régimen viene siendo una manzana podrida que debe ser eliminada antes de que se pudran las demás, como es el caso de 1984, donde los individuos rebeldes son reeducados. Mencionaremos dos tipos de distopías, las puras e indirectas. Las distopías puras están basadas en complejos sistemas sociales, culturales y económicos contra los que el protagonista lucha. Ejemplos de distopías puras son 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Un mundo feliz, Aldous Huxley, la saga de los Juegos del Hambre, la serie de Netflix 3%, entre otras. En las distopías indirectas, la sociedad distópica es el escenario donde se desarrolla la historia y en el que el objetivo del protagonista no necesariamente es terminar con el orden establecido, como es el caso de las distopías puras. Ejemplos de distopías indirectas son Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, La selección de Kiera Cass, la saga Divergente, entre otras. Bueno chicos, hasta aquí llega el contenido de hoy. Antes de despedirme, quiero recordar la lectura domiciliaria, que es El extranjero de Albert Camus y que probablemente se evaluará a mediados de junio. Además, informar que la página de puntaje nacional fue actualizada y que deben ingresar con su root como usuario y como clave los 4 primeros dígitos de ese root.
Gracias, un abrazo y hasta pronto.